Diputados. Le doy la bienvenida al diputado del PAN, Jorge Romero, quien es coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados. Jorge, bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Guillermo. Buenos días a ti y a toda la gente que nos escucha. Déjame abrir la conversación preguntándote sobre algo que referíamos hace algunos minutos en el programa y que ha levantado ámpula, que ha generado cualquier cantidad de comentarios críticos, y me refiero a la intromisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de este comunicado, de este pronunciamiento que hizo público a partir de una recomendación que tiene que ver con el tema electoral. Las críticas han sido fundamentalmente en el sentido de que la comisión no tiene por qué inmiscuirse en estos temas, no solo porque no es parte de sus atribuciones, sino porque además al hacerlo viola la Constitución. Dame tu opinión sobre este particular, Jorge Romero. Pues mira, Guillermo, lamentablemente coincidimos todos en el grupo parlamentario del PAN. Es lamentable no solo esto que acabas de referir, Guillermo, sino que una institución tan prestigiosa, tan importante, no solo para México, para literalmente el desarrollo de la humanidad, aquí en México se haya convertido en lo que ya se convirtió. No solamente con este desplegado ya se convirtió en una institución que básicamente le echa porras a este gobierno, sino que ha sido una comisión que a lo largo de prácticamente 4 años no ha emitido una sola recomendación que realmente importe. ¿Cuántas recomendaciones le ha dado este gobierno con respecto a los derechos humanos de todas las personas que ya perdieron hasta la vida? ¿Cuántas recomendaciones hizo en la pandemia, Guillermo? ¿Cuántas recomendaciones ha hecho este gobierno o a los gobiernos de los estados, del color que sean, Guillermo? ¿Cuántas ha hecho con respecto a los feminicidios, a las desapariciones? Es una Comisión Nacional de Derechos Humanos muda. Pero eso sí, sale algún capricho del presidente, de esos que llevan 40 o 50 años para atrás al país, y entonces presta. Ahora sí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene nada que ver con un proceso electoral, a recomendarnos al Poder Legislativo que avalemos la reforma de un presidente. La verdad es que ya, como yo ayer decía, Guillermo, ahora es que ya es mejor reír para no llorar. Triste la actuación, si se le puede llamar así, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de su titular. Triste, esa es la palabra. Fíjate que comentábamos que esta es la primera reforma electoral que sale del Ejecutivo. Normalmente las iniciativas para reformar la legislación electoral han surgido de otras organizaciones, particularmente organizaciones políticas, partidos políticos, y desde luego nunca han surgido en vísperas de elecciones presidenciales. También es la primera vez que una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde que esta fue creada en México, hace un pronunciamiento de esta naturaleza totalmente fuera de lugar, lo cual no es solo lamentable, sino grave y peligroso. También es la primera vez, y te pido tu opinión sobre ello, que la Conferencia del Episcopado Mexicano se pronuncia en la forma que lo hizo a través de un documento de 2 páginas, en donde hace una defensa del Instituto Nacional Electoral y de lo que representa este instituto en el desarrollo de la democracia mexicana. ¿Qué opinas de la posición de los obispos mexicanos sobre el tema? Pero permíteme contestar en el mismo orden de tus ideas, mi querido Guillermo, porque son muy importantes. Primero, en efecto, como tú dices, nunca antes, por lo menos en la era moderna de este país, Guillermo, una reforma electoral había surgido del poder mismo. Siempre ha sido el producto del consenso y sobre todo del consenso con las que son minorías, con la oposición, con las oposiciones, para que sea un producto dialéctico que surja de entre todas las voces. Por eso para nosotros es muy importante, agradezco muchísimo este espacio, Guillermo, para decirte que en el PAN, nosotros, lo primero que queremos dejar claro es que si nos estamos sentando a una mesa legislativa es porque no habremos de discutir la reforma del presidente,
Vamos a discutir más de 100 iniciativas que han sido presentadas entre todos los grupos parlamentarios, y de todas esas iniciativas pretendemos que surja, si es que surge, una reforma electoral. Pero no es sentarnos a discutir la del presidente, es cumplir con una tradición histórica de conformar una reforma, si es que surge, entre todas las voces. Primero. Y segundo, bueno, son muchas las voces, también ya lo fue la del episcopado, las que coinciden en esto. Coinciden en lo esencial, Guillermo, que es algo que también quisiera aprovechar mucho para toda la gente que nos escucha con tu espacio, en tu espacio. El PAN está dispuesto a avanzar en una reforma electoral, sí, en las cosas que consideramos que deben de ser evolutivas, progresivas, pero lo dejamos claro. Nosotros hacemos nuestro el hashtag que ya está manejando la sociedad civil, que dice que al INE no se le toca. El PAN deja absolutamente claro que no vamos a aprobar ninguna reforma que signifique el retroceso en la organización o en las facultades o en las competencias de ningún árbitro electoral. Porque la iniciativa del presidente es la consumación del pique, de la pelea obvia y notoria que se traen el presidente con el INE. A nosotros el INE, a nosotros PAN, en múltiples ocasiones ha fallado en nuestra contra. Y nos ha encantado, obviamente no. Pero no por eso estamos pensando en desbaratar al árbitro cuando estamos a punto de un nuevo partido. Con eso no cuenten con el PAN. Nosotros tenemos nuestro hashtag que dice que el INE no se toca. Sí, pues lo dices bien, y hay muchas organizaciones de la sociedad civil sumadas a esto, y cada vez parece crecer más pues esta idea de que defender al INE pues es defender un patrimonio que no es ni de los partidos, ni de un puño de organizaciones, ni del gobierno, sino que es de toda la ciudadanía. Creo que me faltó en tu respuesta tu comentario sobre la posición de la Conferencia del Episcopado Mexicano, para redondear la idea, Jorge. Sí, te mencionaba, Guillermo, que coincidimos con ellos, a ver, ¿a qué nivel se ha llegado ya de preocupación? Que una asociación que por lo general no suele pronunciarse, ahora lo haga. Nosotros estamos conscientes de que habremos de ser las autoridades, evidentemente. No habrá de ser ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni la Conferencia del Episcopado, pero para nosotros es crucial escuchar lo que esta última dice, cuando dice que, como bien acabas de decir, las autoridades electorales, el INE, Guillermo, es el producto del esfuerzo de cientos de mujeres y de hombres a lo largo de décadas. No se le ocurrió a este gobierno el INE. Ha sido el producto de luchas históricas en este país, precisamente para quitarle el mando electoral al gobierno. Y ahora pensar que le movamos para tener una regresión, alguna vez incluso se llegó a decir en una mañanera que desapareciera el INE o que el padrón electoral estuviera en manos de Gobernación. A esta 4T ya nada más le falta pedir que Bartlett regrese a la Secretaría de Gobernación y que él lleve a cabo las elecciones del 2024. La verdad es que es una terrible situación en la que estamos, y la gente puede contar con las y los legisladores del PAN para impedir que esto pase. Parece estar clara la posición, desde luego, de ustedes en el PAN. Movimiento Ciudadano reiteradamente ha planteado lo mismo, al igual que el PRD. Sin embargo, no sé qué pueda pasar en el PRI. He escuchado decir a Rubén Moreira y a Alejandro Moreno que van a escuchar, pero que no están de acuerdo en nada que dañe al INE o al Tribunal Electoral, es decir, nada que dañe a las autoridades electorales. Sin embargo, escucho sobradamente confiado al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que se ha vuelto un activista y que ha venido diciendo que él considera que en este mes de noviembre puede haber una reforma electoral, y él está pensando obviamente en la de su jefe, el presidente. Jorge, ¿cómo ves el futuro para esta reforma electoral, más allá de la posición panista que ya me has referido? Pues mira, Guillermo, muy buena pregunta. Primero nosotros tenemos que dejar claro con la gente que hay dos tipos de reformas. Las reformas normales, por así decirlo, a las leyes,
en donde Morena y sus aliados tienen los números. Estas son las leyes secundarias, no nos ocupan, no ocupan de la oposición para poder sacarla. Si a esa reforma, a leyes secundarias se refieren, pues sí, tiene absoluta consistencia, pueden hacerlas sin nosotros. El otro tipo de reformas son las reformas constitucionales. Esas, por ser a la Constitución, ocupan de una mayoría que le llamamos calificada, que no es con solo la mitad, sino con 2/3 partes de los votos. Ahí es donde necesitan a la oposición. Y ahí es donde me parece que todos los partidos de oposición hemos dejado clara nuestra postura en público, consistente en que sí debe de haber temas que se deben de legislar, porque sí los hay, Guillermo, y con mucho gusto te los plantearía. Pero en todos los casos hemos planteado, PAN, PRI, PRD, MC, que no podemos ir con ninguna reforma. Mira, provenga de quien provenga, sea del presidente, o sea de Morena, o sea de quien sea, ninguna reforma que atente contra las autoridades electorales. Es decir, disminuir el número de sus consejeros, disminuirle sus facultades, extinguir su existencia. Eso es, por supuesto, algo que no vamos a avalar, y nosotros confiamos en la congruencia, Guillermo, entre lo que se dice públicamente y entre lo que se hace, y sobre todo porque, yo lo he dicho muchas veces, los que aquí estamos, como oposición, lo estamos, Guillermo, no por acuerdos entre 3 cúpulas partidistas, lo estamos porque fueron prácticamente 22 millones de personas, de 40 que votaron hace poco más de un año, que quisieron un contrapeso, que votaron por un contrapeso, precisamente para cuidar la Constitución, entre otras cosas. Así es que cumplir con eso es cumplir con la razón misma por la cual la gente nos votó. En el PAN no les vamos a defraudar jamás. Bueno, pues más claro ni el agua. Diputado Jorge Romero, líder de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados, agradezco tu tiempo para platicar sobre estos temas. Un saludo, Jorge, muchas gracias. Al contrario, Guillermo, muchas gracias a ti. Buen día, buenos días a ti, a todo tu auditorio.